Muy buen día y bienvenidos una vez más a esta clase de Estructuras 1. En esta oportunidad vamos a realizar cómo se deben hacer deformaciones partiendo de la característica indeterminada de las estructuras a través del método de los desplazamientos o también conocido como el método de las rigideces. En esta oportunidad determinaremos las deformaciones que se pueden presentar en una estructura hiperestática basándonos en las características de indeterminación o hipergeometría que se pueden generar dentro de las mismas. Para realizar entonces las deformaciones es necesaria primeramente que nada la identificación de sus redundantes o la escogencia de sus grados hipergeométricos, como también se conoce. Una de las cosas que debemos primeramente que nada considerar es que para determinar en cierta forma o escoger las redundantes de una característica de una estructura hiperestática, es necesario saber de que esas redundantes como tal deben cumplir dos características principales. Una, que sea indeterminada. Recordemos entonces que la palabra indeterminación o el término indeterminación significa variable o una ecuación o una variable que no hemos resuelto o que es desconocida. Eso es lo que significa la palabra indeterminación. Basándonos entonces en las características de las ecuaciones de rotación dichas propiamente en los fundamentos teóricos previamente planteados, estas indeterminaciones, sean momentos o sean fuerzas como tal, deben generar entonces, deben ser reacciones desconocidas y además de desconocidas, ser cinemáticas. Es decir, para que una condición de o una, por así decirlo, o una variable sea una redundante o una característica de indeterminación, debe cumplir con esas dos características, ser desconocida o ser indeterminada y al mismo tiempo ser cinemática. ¿A qué me refiero con esto? Porque vamos a determinarlo a través del método de rigidez y el método de rigidez es directamente proporcional, obviamente, a la inercia del elemento inversamente proporcional a la longitud de la misma. Por lo tanto, mientras más rígida sea un elemento, mayor será la cantidad de momentos que absorba en ese elemento como tal. Entonces, fíjense, una característica principal que nosotros debemos identificar antes de elegir la redundante. ¿Y por qué normalmente tomamos las juntas internas y no las externas? Propiamente, las externas también pueden propiciar grados de redundancia o de hipergeometría dentro de las estructuras. Por ejemplo, en el caso de A, fíjense que A permite un desplazamiento horizontal en una línea horizontal, bien sea a la derecha o a la izquierda, permite un solo movimiento en esa dirección, más una rotación relativa en ese punto. Pero ¿qué pasa? Que ese desplazamiento o esa rotación relativa en el punto A como tal ya es determinada. Por lo tanto, es un valor conocido. Nosotros sabemos entonces que en una articulación plana o en un rodillo simple, el momento que se genera en su punto de aplicación es igual a cero o a menos de que exista un valor concentrado propiamente determinado allí. Pero es un valor ya conocido. Por lo tanto, tanto A como E no van a entrar en las características de cargas redundantes debido a que ya conocemos cuál es el valor que lo integra en efectos de momento. Eh, ¿Qué va a pasar con D? Fíjense que en D, a pesar de que es un empotramiento, el empotramiento no permite ningún tipo de movilidad, ni por desplazamientos verticales ni horizontales, ni por rotación relativa. Pero ¿qué pasa? D es una indeterminación, dado de que existen reacciones características del cual todavía no se conoce. Entonces, si vamos al caso, D cumple con la característica indeterminada, pero en la condición del desplazamiento no permite ningún tipo de desplazabilidad, por lo tanto ya tampoco entra como una variable redundante. Es decir, recuerden entonces que debe cumplir con las dos condiciones, ser indeterminada, como de hecho lo es D, pero al mismo tiempo ser cinemática, como no lo es. Fíjense entonces en el caso de A y E, son cinemáticas porque permiten la rotación relativa, pero no son indeterminadas porque su valor ya es conocido. Entonces, al no cumplir con las dos condiciones como establece el método, no pueden entrar en las características de grado de redundancia. Y por tal razón, casi que teóricamente, siempre nos basamos en las condiciones de las juntas para saber entonces cuál es el grado de indeterminación cinemática que generan en ese punto. Y
Para determinar entonces esta característica nos vamos a basar principalmente entonces en la junta B y en la junta C específicamente. Y sabemos entonces que para determinar ese grado de redundancia debemos aplicar las condiciones, bien sea de equilibrio o las condiciones cinemáticas. Nosotros sabemos que por ecuaciones hay tres condiciones de equilibrio o tres ecuaciones que nos identifican a esas tres condiciones que para efectos estáticos, para métodos estáticos deben ser iguales a cero, pero pasa que en los métodos cinemáticos, los métodos dinámicos, como es el caso del método de desplazamiento o también conocido como método de la rigidez, estas condiciones deben ser distintas a cero, es decir, deben permitir la movilidad. Externamente vemos entonces que las juntas no están condicionadas con ningún tipo de vínculo aparente o ningún tipo de otra vinculación especial que me impida de que ellas se muevan libremente al ritmo de la estructura o los vínculos externos, por propiamente dicho. En tal razón, al aplicar entonces la indeterminación cinemática, recordemos entonces que el grado o la identidad geométrica, como también se conoce con la letra IG, es igual a la suma de las rotaciones relativas más el grado de desplazabilidad más las indeterminaciones por efecto de deformación axial. Fíjense que una de las características principales, o por así decirlo, la complejidad de la estructura, o del grado de redundancia va a depender efectivamente de los parámetros que me condiciona la estructura. Hay una condición especial dentro de este sistema y son las condiciones tanto de área como de inercia que se establecen en cada uno de los elementos. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense que hay una de las características principales que lo establece en la parte teórica, que cuando se tiene área finita, significa entonces que los elementos están habilitados de una u otra forma a permitir la deformación axial, es decir, los alargamientos o los acortamientos según sea la aplicación de la fuerza en ese punto paralelo. Pero cuando las áreas de los elementos tiene condición infinita, significa de que los elementos no permiten bajo ninguna condición deformarse bajo esta característica o este tipo de esfuerzo. ¿Qué quiere decir con ello? Que cuando entonces el parámetro externo de área sea infinita, significa de que los elementos no pueden contraerse ni traccionarse en efecto por una carga o por una fuerza externa. En tal sentido, no puede existir una fuerza deformadora en esa línea de acción que impida de una u otra forma o que propicie esa deformación que no se permite en el elemento. Esto, por supuesto, va a variar entonces el grado de redundancia, dado de que a medida de que los elementos no puedan deformarse, es una variable menos que hay que determinar. Sin embargo, las deformaciones de carácter axial también pueden ser permitidas. En tal razón, al nosotros ver la condición de cada uno de los elementos que integran esta estructura, vemos de que ninguno permite la deformación axial. Por lo tanto, la indeterminación geométrica se basa principalmente entonces en la suma algebraica de las rotaciones relativas de la estructura más los grados de desplazabilidad. Recordando entonces que estos grados de desplazabilidad es los posibles desplazamientos, las posibles movilidades, corrimientos que tiene la estructura sin que ésta se vea alterada sus condiciones geométricas establecidas, es decir, que no se alarguen ni se acorten. En efecto, entonces, al aplicar las condiciones de rotación relativa, fíjense entonces que las únicas o los únicos puntos relativos, por así decirlo, que son indeterminados o desconocidos y al mismo tiempo cinemáticos son las juntas B y C, dado de que la condición interna indica que tanto B como C se encuentran empotrados y al encontrarse empotrados significa que internamente existe una reacción o una condición de momento que es un valor que no conozco y que hay que determinar. Por tal sentido, no hay una ecuación específica que establezca esto, sin embargo, lo podemos ver desde este punto de vista, desde que sean, por así decirlo, o coloquialmente hablando, prácticamente cuando veamos una junta en una estructura y siempre y cuando la inercia de los elementos que la conforman es de condición finita, entonces allí existe una rotación relativa como variable de indeterminación. Mientras que cuando exista una articulación o lo que también conocemos como un nodo, ya ese elemento significa que es determinado a pesar de ser cinemático y no entra como una variable redundante.
Dicho esto, entonces, tanto en B como en C se encuentran dos variables de rotación relativa que van a ser los momentos redundantes o los desplazamientos redundantes en ese punto por rotación. Para la determinación de los grados de desplazabilidad, que también podemos conocerlo como grado de libertad, aplicamos la ecuación de grado de libertad que dice que 3 por n, donde n representa el número de elementos, menos la suma algebraica de las reacciones externas que generan los vínculos externos más las reacciones internas que generan los vínculos internos o las condiciones internas. Efectivamente, para poder aplicar la ecuación de grado de desplazabilidad es indispensable de que veamos la estructura como una condición perfectamente cinemática, a fin de que esta condición geométrica o esta ecuación matemática nos determine cuál es la movilidad que tiene la estructura sin que ésta se deforme axialmente. Entonces, al aplicar la ecuación nos damos cuenta que la estructura tiene un grado de desplazabilidad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hizo para determinarla? Bueno, ya adelante vamos a ver cómo hicimos para calcularla, bien sea por la ecuación o bien sea por el método al que yo denomino método de descarte. Una vez que escojo las redundantes, esas redundantes que me dio grado 3, significa entonces el número matricial que va a representar ese método. Es decir, yo voy a obtener finalmente una condición geométrica donde voy a tener tres variables. Esas variables va a ser la condición relativa o la rotación relativa del punto B, la rotación relativa del punto C y un desplazamiento al que yo he denominado μb, que es un desplazamiento horizontal en B. Ya vamos a ver por qué exactamente es ese desplazamiento. Bien, como bien lo habíamos establecido al principio, nosotros sabemos que por condición tanto de equilibrio o cinemático existen tres características principales de desplazamiento o movilidad: un desplazamiento horizontal, desplazamientos verticales y rotaciones relativas. Cada junta característica, que son nuestros puntos de estudios, tienen por defecto esas tres condiciones que lo identifican, es decir, un desplazamiento o lo que llamamos también una fuerza vertical, una fuerza horizontal y una rotación relativa, indiferentemente de los sentidos que se pueden establecer, dado que es una condición virtual o una hipótesis que se va a plantear. Es importante entonces que nuestra condición original, por así decirlo, representan esas tres características. Es decir, la junta B con sus tres posibles desplazamientos, la junta C con sus tres posibles desplazamientos. Entonces, bien, fijámonos en esto. Si establecemos una condición basándonos en esa teoría o en esa hipótesis inicial, nuestro grado de redundancia de la estructura debería ser 6. 2 por rotación relativa, más 4 por desplazamiento de carácter lineal. Es decir, que tendríamos una matriz redundante de 6 por 6. Fíjense entonces la complejidad del elemento, que sería resolver una matriz de 6 por 6 en vez de una matriz de 3 por 3, que fue lo que finalmente me dio la condición. Entonces, ahora bien, pero claro, esto que está acá es la condición inicial. Vamos a aplicar lo que yo conozco como el método de descarte. ¿Cuál es el método de descarte? Es un método quizás un poco más efectivo para identificar cuáles son las variables redundantes que se generan en el sistema. Porque, ¿qué pasa? Normalmente, al aplicar nosotros las ecuaciones de grado de desplazabilidad, evidentemente la condición me va a dar los grados desplazables o el número de ecuaciones o el número de fuerzas que se van a desplazar en una dirección dada. Sin embargo, no me especifica dónde está ese desplazamiento. Puede darse el caso de que la estructura sea evidente el desplazamiento, pero puede darse el caso también donde los desplazamientos no sean tan evidentes como parecen y tengamos entonces que aplicar la condición de movilidad o los conocimientos que ya traemos previamente en estática para identificar dónde están esos desplazamientos que las ecuaciones me han arrojado. Entonces, bien, analicemos un poco la estructura y veamos este punto. Fíjense entonces que la característica me dice de que debe generar los grados de redundancia en función a lo que ya he determinado. Ya nosotros sabemos, claro, entonces, de que en la junta B y en la junta C, las rotaciones relativas que se presentan en ese punto deben ir allí, dada la condición entonces de empotrado de los elementos y que externamente no hay un vínculo aparente que impida de que ese elemento pueda rotar libremente a medida de que la estructura se vaya moviendo por efecto de otra fuerza, bien sea externa o interna. Entonces,
coloquialmente hablando, cada vez que veamos entonces una junta interna, allí va a haber una rotación relativa como variable de indeterminación cinemática. Recordemos entonces que deben cumplir las dos condiciones, ser cinemática e indeterminada al mismo tiempo. Entonces, ya nuestro grado de redundancia por rotación relativa es igual a 2. Ya explicamos entonces ni por qué A, ni por qué D, ni por qué E pues, obtienen condiciones ya de redundancia. Ok, a pesar de que D es indeterminado. Eso lo vamos a determinar también, a pesar de que no lo vamos a incluir como una variable de desplazamiento, dado de que no lo permite. Bien, una vez que hemos identificado entonces tanto B como C, nos procuramos entonces a identificar las variables lineales o lo de desplazamiento lineal. Fíjense entonces que como la condición de áreas de los elementos es infinita, no que no existan las deformaciones axiales, por lo menos para efectos académicos se intentan despreciar. Normalmente en los pórticos planos o en las estructuras aporticadas, los, casi siempre las ecuaciones que implican los métodos de desplazamiento tratan de despreciar en lo absoluto las deformaciones de carácter axial. No es porque no existan, sino que para efectos de las ecuaciones, los momentos de flexión son más influyentes en este tipo de estructura, a diferencia de los elementos de armadura o cercha, donde por el contrario se tratan de apreciar más que todo las deformaciones de carácter axial y despreciar los efectos de flexión. Pero bueno, no estamos en cercha, sino que estamos en una estructura tipo pórtico. Por lo tanto, entonces, en esta condición se pide o se orienta de una u otra forma despreciar las deformaciones de carácter axial. Por lo tanto, entonces debemos analizar la estructura de cada barra. Fijémonos entonces, yo voy a empezar acá por la barra CE y la barra CB, es decir, voy a empezar por la junta C y voy a analizar este tramo. Y voy a analizar las fuerzas lineales, por así decirlo, tanto la vertical como la horizontal. Analizamos entonces la vertical en C. ¿Qué está pasando con la vertical en C? Esa fuerza, bien sea el sentido que tiene, bien positivo o negativo, hacia arriba o hacia abajo, indiferentemente al aplicarse esa fuerza en el punto C, va a desplazar a la barra CE. Esa fuerza como tal no implica una deformación axial para la barra CE. Por lo tanto, esa fuerza no representa, por así decirlo, una amenaza axial para la barra CE. Sin embargo, para la barra CB, al aplicar esa fuerza en esa dirección o en ese sentido, esa barra CB va a sufrir una deformación axial. ¿Por qué? Porque fíjense que esa fuerza aplicada paralelamente a esa barra B dependiente además de D por principio de proporcionalidad, esa fuerza afecta comúnmente tanto a todo ese elemento, llámese CBD o DBC, como lo queramos ver. Y debido a la condición de empotramiento que existe en D, no existe ninguna posibilidad de movimiento vertical en esa línea de acción a lo largo del infinito, principio de proporcionalidad. Por tal sentido, al aplicar una fuerza vertical en esa dirección, la condición entonces del empotramiento implicaría de que esa barra se comprimiría en función al sentido que ya tiene. No obstante, al ir esa fuerza positivamente alando hacia arriba, la traccionaría, pero al fin y al cabo sigue deformándose axialmente. Recordemos entonces que la deformación axial implica o un alargamiento o un acortamiento, indiferentemente el sentido que hayamos escogido de nuestra redundante. Pero en efecto, esa fuerza vertical existente en C está afectando negativamente, vamos a hablarlo en este término, axial a la barra CB, aunque a la barra CE no le haga ningún efecto axial, ya con el hecho de afectar a una de las barras concurrentes a la junta que estoy analizando, ya ella no puede ir allí debido a que también la barra CB tiene condición de área infinita, cosa que no pasaría si tuviese un área finita, es decir, no habría ningún problema entonces si el área de la barra CB fuese finita y el área de la barra CD fuese infinita. Es decir, no habría ningún problema para ella. Fíjense entonces que cada condición en cada ejercicio debe interpretarse o analizarse de manera distinta o particular. En efecto,
Al tener entonces las áreas infinitas en ambas barras, en especial la barra CB que está concurrente a la junta C, esa fuerza entonces no debe ir por ninguna razón en ese punto. Por lo tanto, ya yo la descarto como una variable de indeterminación geométrica. Y ya no tendría entonces un sistema de 5 variables o de 5 redundantes, sino que ya obtendría 4 redundantes. Perdón, tendría 5 redundantes en vez de 6. Analizamos ahora la horizontal. Fíjense entonces que analizando entonces la fuerza horizontal en C, para efecto de la barra CB, esa fuerza sencillamente trasladaría al punto C sin que se vea afectado axialmente la barra CB. No hay ningún problema. Pero sucede que en ese sentido que estaría generando esa fuerza en el punto C con respecto a la barra CE, la alargaría y lo que implica entonces de que la barra se estaría deformando axialmente. Dada entonces la condición que la barra CE tiene áreas infinitas que no permite la deformación axial, bien sea por compresión o tracción, entonces esa fuerza horizontal que está en C está afectando a una de las barras concurrentes y al estar afectando ya a una de las barras, indiferentemente que las demás no se vean involucradas, ya esa fuerza tampoco puede ir allí por condición del vínculo. Cosa muy diferente fuese si si E permitiese entonces ese desplazamiento horizontal en esa fuerza, en ese sentido. Entonces esa fuerza no puede ir allí y ya entonces el sistema me queda reducido a dos variables menos que tengo que aplicar en el método. Pasamos inmediatamente entonces a la junta B y en la junta B nos vamos a encontrar con la misma característica de una fuerza horizontal y una fuerza vertical más la rotación relativa que ya sabemos de que ella sí va allí. Analicemos entonces la componente vertical o la fuerza de carácter vertical que existe en B. Por el mismo principio de proporcionalidad que existe, esa fuerza va a afectar tanto a D, a B como a C en esa línea de acción a lo largo del infinito. Sucede y acontece de que al existir un empotramiento o un elemento vinculado externamente que me impida el movimiento en cualquier dirección, especialmente en la vertical, que es mi punto de interés, existe la característica de que esta fuerza que está aplicada en B está afectando negativamente o axialmente a la barra de B y debido a la condición o el parámetro establecido por la barra que me indica de que no puede deformarse de forma o de manera axial, entonces esa fuerza vertical, a pesar de que no afecte a la barra D, perdón, a la barra BA, ya con afectar a una, en este caso, que el vínculo o la junta interna de B es concurrente con los elementos BA, el elemento BC y el elemento BD. Ya al afectar uno, ya esa fuerza entonces no puede ir allí. Y me queda reducido el ejercicio entonces a dos fuerzas, en ese caso, horizontal en A y en B. ¿Por qué coloco esto? Yo no había mencionado anteriormente ya, bueno, porque existe que en todas las juntas particulares debería existir un desplazamiento. Fíjense que en el caso A es el único vínculo que permite desplazamiento externo, por así decirlo. Fíjense entonces que la característica de desplazamiento, que como tal, para que exista un equilibrio o una proporción de fuerza, se expresa de esa forma. ¿Qué está pasando entonces? Que fíjense que si existiese esa condición de desplazamiento, implica entonces de que AB puede deformarse axialmente y dada la condición externa o el parámetro externo que me está indicando justamente de que A no puede deformarse axialmente, significa entonces de que no pueden existir dos fuerzas que de una u otra forma compriman o traccionen el elemento o que se muevan independientemente. ¿Qué quiere decir entonces? Que debe existir un desplazamiento único o un desplazamiento dependiente del otro. En efecto, ¿qué quiere decir entonces? Que como la característica de la barra impide de que se deforme axialmente, si A, que es quien propicia el desplazamiento, se mueve en esa dirección, B debe moverse también en esa dirección y en la misma magnitud para que en efecto la condición geométrica o la dimensión de la barra no se vea alterada horizontalmente bajo esa característica.
Entonces, o va la fuerza en el sentido de A o va la fuerza en el sentido de B. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál de las dos elimino? Es indiferente. El principio de proporcionalidad me establece de que un desplazamiento o una direccionalidad de una fuerza aplicada en un punto se va a trasladar en esa misma línea de acción a lo largo del infinito. Es decir, que si la dejo en A o la dejo en B es indiferente. Yo, particularmente, entonces decidí dejarla en B para que obviamente el desplazamiento en esa dirección va a afectar a toda esa línea de acción a lo largo del infinito. Es lo que me establece entonces el principio de proporcionalidad. Es decir, que si B llega a moverse horizontalmente a una magnitud X, A va a moverse también en esa misma magnitud y en el mismo sentido, generando así entonces un desplazamiento lineal sin que ésta se deforme axialmente. Ahora bien, fíjense entonces que por el método de Descartes nos queda establecido de que el grado de determinación geométrica o cinemática, también conocido, es igual a 3, 2 por efecto redundante y 1 por efecto lineal, sin que ésta se deforme axialmente. Determinándolo desde el punto de vista matemático o por ecuación, ahora imaginémonos que la estructura es una imagen cinemática perfecta. Recordemos entonces que para ver la imagen cinemática de una estructura debe estar articulada en todos sus puntos, tanto externas como internamente, a excepción de aquellos que ya están articulados, como es el caso de A y el caso de E. En aquellos donde no está articulado, yo entonces debo propiciar la articulación para generar entonces la estructura cinemática. Pero, ojo, esto no es la condición real, es una superposición que establecemos a fin de poder determinar cuál es el grado de desplazabilidad que tiene esa estructura. Es una hipótesis imaginaria que nos planteamos para determinar o aplicar esa ecuación. Es decir, de la estructura o de la característica cinemática o el mecanismo cinemático de este sistema, podemos entonces plantear la ecuación del grado de desplazabilidad o también podemos conocerlo como el grado de libertad, que indica de que el grado de desplazabilidad o GD va a ser igual a 3 por n menos el número de reacciones externas que propician los vínculos externos más el número de reacciones internas que propician los vínculos internos, donde n va a ser, en el caso de la condición cinemática, el número de elementos al que está dividido la estructura. Si aplicamos entonces la ecuación dada acá, sabiendo que n es el número de elementos, fíjense entonces que la estructura se ha dividido en esta característica en 4 elementos: la barra AB, la barra BC, la barra BD y la barra CE, es decir, sería 4, menos el número de reacciones externas. Entonces, fíjense que al tener dos vínculos de segunda especie más un vínculo de primera especie, las reacciones que propician esos vínculos suman 5 reacciones más el 6 reacciones que propician los vínculos internos o las juntas características de la barra los puntos B y C específicamente. Recordemos entonces que para determinar las reacciones internas en una junta o en una articulación, en este caso aplicamos la ecuación 2n-1 para cada uno de los elementos, sabiendo entonces de que n es el número de barras que concurren en ese punto. Es decir, para la barra B, para el punto B específicamente, la reacción interna que propicia es 4. Mientras que para el punto C, aplicando la ecuación 2n-1, las reacciones internas que propicia es igual a 2. Sumando algebraicamente, esas reacciones internas suman 6. Entonces, resolviendo esa ecuación o esa suma, nos da entonces que 3 por 4 sería igual a 12 menos el número de vínculos externos más el número de vínculos internos, sumarían 11, donde finalmente al aplicar 12 menos 11, la estructura nos demuestra de que tiene un grado de desplazabilidad, que es justamente el que hemos, por descarte, eh, dejado al final de cuentas, es decir, ese grado de desplazabilidad que me demuestra la estructura por ecuación y por descarte es un desplazamiento horizontal en toda la línea de acción, llamémoslos A y B. Finalmente, entonces, la ecuación queda demostrada porque nuestro grado de determinación cinemática sería igual a 3, donde las redundantes serían θb por efectos de rotación, θc
y un desplazamiento al que yo decidí nombrarlo μb, aunque puede ser también μa, o sencillamente también llamarlo, o simple sencillamente desplazamiento horizontal de la línea A a B. Una vez que hemos establecido esos sistemas, planteamos tanto la estructura original y la característica primaria y la característica complementaria. ¿En qué se basa la característica primaria? La característica o el sistema primario, también conocido como condición cero, no es más que la misma estructura con las cargas originales externas, pero sin ninguna posibilidad de movimiento. Es decir, que debemos crear artificios geométricos para restringir cualquier tipo de movilidad que se genera en la estructura. Si lo vemos acá, lo que se hace es condicionar el elemento específicamente para determinar cualquier característica que generan esas cargas externas aplicadas en la condición. Recordemos entonces que en la condición cero implica son todas las cargas externas aplicadas sobre los elementos, más los desplazamientos de apoyo posibles que hayan en el sistema, más los efectos por cambios de temperatura que se pueden originar en el mismo. Y en el sistema complementario se basa específicamente en evaluar las condiciones o las hipótesis de movilidad del sistema sin evaluar ningún tipo de carga. Fíjense entonces que ya nosotros hemos establecido las variables redundantes y las hemos denominado como D1, D2 y D3. El orden característico, como las vamos a determinar, es indiferente, pero una vez que yo le he dado la característica numérica o el valor numérico a cada sistema, debo entonces identificar quién va a ser mi sistema número 1, mi sistema número 2 y sistema número 3, porque al fin y al cabo, una vez que yo establezca esto, voy a determinar todas las características partiendo de ese orden como yo lo he establecido. Entonces, para D1 será la rotación relativa de B, para D2 será la rotación relativa de C y D3, el que he denominado desplazamiento μv horizontal, va a ser entonces mi sistema número 3. Para evaluar las deformaciones en cada uno de los sistemas es indispensable entonces identificar quiénes son ellos. Mi sistema 1 ya habíamos dicho que será la rotación relativa de B. ¿Qué va a pasar en ese punto? La característica de evaluar las condiciones complementarias o unitarias se llaman condiciones unitarias porque además de evaluarlas individualmente, se debe condicionar el valor a la unidad, es decir, cada uno de esos elementos, como son valores virtuales, se van a identificar con el número 1. En efecto, voy a liberar el desplazamiento única y exclusivamente en el punto de interés a estudiar, mientras que el resto del sistema debe permanecer perfectamente trancado o inmóvil. En este caso, voy a habilitar el desplazamiento por rotación relativa justamente en el punto B. Es decir, que tanto A como D, como C, como E debe estar trancada. No debe afectar ningún tipo de rotación relativa en ese punto. En tal sentido, al habilitar la rotación relativa en B, debo condicionar el punto para que permita entonces solamente la rotación relativa y todas aquellas barras que concurren a esa junta o a ese punto específico se van a ver afectadas. Es decir, la barra BA, la barra BD y la barra BC. Establezco entonces una condición, un eje de coordenadas a fin de poder generar entonces esa deformación que va a propiciar esa deformación. Nosotros sabemos entonces que por rotación relativa establecimos un momento al que le dimos un sentido positivo en la dirección contraria a las agujas del reloj. Es decir, esa va a ser entonces nuestra condición, nuestro signo positivo a lo largo de todo el ejemplo. Una vez que he establecido ese sentido, debo entonces deformar la estructura de forma tal de que esa rotación relativa, fíjense entonces que para poder aplicar esto podemos hacer uso de la tabla de los coeficientes de rigidez, que nos indica más o menos cómo debe deformarse el sistema basándonos en las características si la barra es empotrado o homogénea externamente, o variadas en el caso de ser empotradas articuladas. Recordemos siempre entonces que la rotación relativa se va a generar en un punto rígido hacia otro punto rígido o de un punto rígido hacia otro flexible, pero jamás se va a deformar en el punto flexible o en los casos articulados. Es importante señalar eso. Y siempre el mayor pandeo va a generarse en el punto de aplicación de esa fuerza o de ese momento. En tal sentido, el mayor pandeo, por así decirlo, se va a presentar en este caso en B. Dicho esto,
deformamos la estructura. Fíjense entonces que al aplicar esa rotación relativa, por ejemplo, en la barra BA, esa o ese momento o esa direccionalidad de momento va a deformar la barra al punto de que la va a flectar hacia abajo debido a la direccionalidad que lleva la fuerza. Es como que si el giro se viniera presentando y al tocar esa barra se presenta entonces el pandeo en esa dirección y más o menos se debería ver la deformación en este sentido. Fíjense entonces que ella empieza con el mayor pandeo en el punto acá de aplicación de B y se mantiene casi constante. Fíjense que al ser A una articulación o un punto o un elemento flexible en su extremo, no se opone de una u otra forma a la deformación. Por lo tanto, la deformación que se ve, valga la redundancia de términos, es casi constante. A diferencia del caso BC y el caso BD, donde sus extremos sí son empotrados, tanto interna como externamente. Y en ese punto extremo debería, de una u otra forma, por así decirlo, oponerse en cierta forma a esa deformación y por lo tanto se mantiene lineal hasta cierto punto. Al aplicar entonces la rotación en el punto BD, esa rotación debería deformarse hacia la derecha debido a la orientación entonces de la rotación. Es decir, fíjense entonces que el mayor pandeo se presenta en B y viene disminuyendo hacia D, pero en D, al ser un elemento rígido, en cierta forma o hasta cierto punto se comporta rígidamente, por lo tanto se ve lineal la deformación. Y en el punto BC, al aplicar esa deformación sobre el punto BC, fíjense que la fuerza o la flecha va a tocar la barra B en dirección hacia la izquierda, por lo tanto la deformación sería en este sentido. Y al serse rígido en su extremo, se comporta lineal hasta cierto punto, hasta que empieza a deformarse. Pero fíjense entonces que una vez evaluada esa deformación, las únicas barras que se ven involucradas en esa deformación son aquellas que fueron concurrentes justamente a la junta B. Y esa sería mi deformación por carácter angular. Esto es lo que llamo entonces una deformación angular. Los coeficientes de rigideces o las fuerzas aplicadas en ese punto se van a dar específicamente por carácter angular. El resto de las fuerzas establecidas, fíjense que ya teníamos dos variables redundantes, mayor. Y esas fuerzas también son complementarias en cada uno de los sistemas, solo que quien propició la deformación fue el sistema 1 en la condición 1. Y es allí la característica K. K significa rigidez, que es la ecuación igual a la inercia entre la longitud o inversamente proporcional a la inercia o el momento de inercia de cada elemento entre la longitud de cada elemento. Y entonces K, que es 1, porque esa reacción o esa fuerza representaba a mi fuerza o mi característica 1 en el sistema número 1. Eso es lo que significa K11, no es K11, es K11. Ahora necesito representar el resto de las fuerzas, es decir, la fuerza 2 en el sistema 1 y la fuerza 3 en el sistema 1, que es mi carácter redundante. Entonces, si recordamos entonces, nuestra fuerza número 2 es también una rotación relativa en el punto C. Es decir, ella va a ser mi rotación relativa. Siempre en una condición angular, las rotaciones van a ir en el mismo sentido. Normalmente, las fuerzas se tienen que adaptar u orientar en la dirección que los desplazamientos, en la dirección de las deformaciones. La única fuerza que puede caracterizarse o garantizarse positiva es quien propició la deformación inicial, en este caso 1,1. Las demás deben adaptarse según la condición de deformación. No siempre van a ir en el mismo sentido que yo las asumí al principio. Ellas tienen que adaptarse según la deformación y las características de la tabla. Si bien aplicamos ese entonces, fíjense que la fuerza 3,1 está en sentido opuesto a la variable que yo había asumido al principio, que era positiva hacia la derecha. ¿Y esto porque tiene una sencilla razón? Lo vamos a explicar un poco acá. Ese efecto pasa por lo siguiente. Esta fuerza en esta dirección afecta a toda esta línea de acción. Vamos a hablar la línea de acción de A hacia B, pero esta fuerza particular 3,1 afecta tanto a esta barra en esta dirección como a esta barra en esta dirección. Tenemos dos fuerzas
eh, fíjense que aunque para efecto de la barra BA esa fuerza no tiene ninguna finalidad porque axialmente no la está afectando, pero afecta cortantemente tanto a la barra BA, a la barra BC como a la barra BD. El pandeo de la barra BC va hacia la izquierda, por lo tanto la fuerza prioritaria va hacia la izquierda, mientras que la barra BD se está pandeando hacia la derecha, por lo tanto la fuerza va hacia la derecha. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál voy a elegir yo para representar finalmente cuál va a ser mi desplazamiento o mi orientación o mi signo definitivo? Lo va a caracterizar obviamente la rigidez de los elementos. ¿Cómo yo sé finalmente de que ella va hacia la izquierda? Bueno, finalmente yo lo voy a determinar por efecto de rigidez. Hipotéticamente pudiéramos decir que la barra más corta o la de mayor rigidez siempre va a representar el valor definitivo, porque nosotros sabemos entonces que K va a ser igual al momento de inercia o directamente proporcional al momento de inercia e inversamente proporcional a la longitud. Quiere decir que un elemento que mientras más longitud tenga, mayor va a ser la flexibilidad y menos rígido va a ser. Es decir, que un elemento con mayor inercia además va a tener mayor rigidez por la proporcionalidad de la ecuación que existe. Pero claro, esto es una hipótesis. ¿Quién me determina a mí finalmente cuál es el sentido? Obviamente calculando los coeficientes de rigidez que me determina el elemento. Normalmente lo podemos plantear así y al final podemos elegir cuál es el sentido. Ya yo como lo he determinado, sé qué sentido lleva definitivamente y sé que es a la izquierda porque entonces la barra BC resulta ser un poco más rígida que la barra BD. Algebraicamente se suman esas rigideces que aportan cada uno de esos elementos y finalmente, como diciéndolo coloquialmente, gana la que tenga mayor valor absoluto. En tal sentido, algebraicamente nos va a corresponder a un signo negativo, por así decirlo. ¿Y por qué negativo? Porque va en sentido contrario al sentido que yo he asumido. Acá debemos olvidarnos un poquito, no mucho, un poquito de lo que ya venimos trayendo de mecánica racional y estática aplicada. Es decir, no todo lo que va a la derecha es positivo, no todo lo que sube es positivo, no todo lo que gira en sentido antihorario es positivo. Va a depender de la orientación inicial que yo le dé. Es decir, si yo al principio establecí que mi sentido antihorario va a ser positivo, bueno, esa va a ser mi sentido positivo. Recordemos que cuando trabajamos con los métodos cinemáticos, normalmente aplicamos compatibilidades de efecto, bien sea por efectos de energía o bien sea por efectos de trabajo, que vienen a representar lo mismo. Por tal razón, nosotros sabemos de que los trabajos o las compatibilidades de efecto van a ser positivas siempre y cuando las fuerzas y las deformaciones vayan en el mismo sentido. Y serán negativas cuando las deformaciones y esas fuerzas sean en sentido contrario o divergente. Por tal sentido, fíjense que yo bien pudiese elegir de que mi signo negativo, mi signo positivo va a ser a la izquierda, pero como no fue así, fue a la derecha, entonces mi coeficiente K31 será negativo única y exclusivamente porque al principio yo establecí de que mi sentido derecha sería positivo. Para establecer mi segunda condición de rigidez angular, ahora en vez de habilitar a B, voy a trancar a B y voy a habilitar a C, que anteriormente estaba trancada. Y creo entonces mi sistema de coordenadas ahora en C para representar entonces la rotación relativa del punto de la condición 2 en el sistema número 2, partiendo entonces de que el coeficiente sería de la rotación igual a 1. Todo el resto del sistema debe estar trancado. Y fíjense entonces que al aplicar la rotación relativa en C, las únicas barras que se van a ver condicionadas o afectadas por esa rotación relativa será en efectividad la barra CB y la barra CE. Fíjense entonces en la terminología como lo estamos leyendo, CB y CE, dado de que entonces ese va a ser mi punto de aplicación. Al deformar entonces esas barras en función a la condición de los coeficientes, esa flecha como tal va a tocar a la barra CB en sentido derecho, es decir, que la deformación de la barra CB debería ser en dirección derecha y con una mayor deformación en C y viene entonces oponiéndose hacia B, dado la condición rígida en B. Y la deformación debería verse algo así. Mientras que en la condición CE, al aplicar esa rotación relativa, la flecha va a tocar a la barra CE, pandeándola en sentido vertical hacia arriba y la deformación va a ser
mayor pandeada desde C y se va a mantener casi constante hacia E, dado de que en E no existe una condición rígida, entonces no se opone a la deformación. Por lo tanto, el pandeo viene a verse algo parecido en este sentido. Y fíjense entonces que al aplicar esa rotación relativa, la deformación se vio afectada solamente por esas dos barras, dichamente o previamente ya establecidas. Pero una vez que yo he establecido la deformación, entonces debo representar el resto de las condiciones, es decir, el resto de las variables redundantes, tanto en el sistema 1, tanto la variable 1 como la variable 3, que son las que no están allí todavía reflejadas. La variable 1, recordemos entonces que es el momento de rotación que existe en B. En ese caso va a ser diferente de cero porque fijémonos entonces que la rotación relativa afectaba a la barra BA, la barra BD y la barra C, y la barra BC. Aunque en la barra BA y la barra BD no se vio afectada por ningún momento, es decir, el momento interno es cero, la barra BC sí se ve afectada porque la condición entonces de deformación de una u otra forma la afectó a ella. Entonces ese momento es diferente de cero. Y el desplazamiento horizontal que existe en B, fíjense en este caso, y quiero volver a hacer acotación en esto, existen las condiciones de deformación. En este sentido, debería existir una fuerza acá. Fíjense que tanto la barra BA como la barra BD no se vieron deformadas por esa fuerza que está allí. Es decir, esta línea de acción o ese desplazamiento no me lo va a influir ninguna de estas dos barras, ni la barra BA ni la barra BD. ¿Quién me va a propiciar entonces eso? La barra efectivamente BC. Entonces, si nosotros nos vamos a la condición angular por deformación, nos vamos a dar cuenta de que tanto en C el pandeo principal vino en este sentido, es decir, internamente aquí debería existir una reacción en este sentido. Y para que exista el equilibrio, si esta fue en este sentido pandeado, donde se presentó el mayor pandeo fue en C y fue hacia la derecha, entonces ahí debería estar la reacción en ese sentido. Y no es porque sencillamente tiene que ir así. Si lo vemos desde el punto de vista estático, si existe un momento o una rotación relativa angular girando a la derecha, la carga o la reacción que se presenta en C debe propiciar el equilibrio. Entonces, para que gire respecto a B debe ser negativa, y para que gire negativa el sentido debe ser entonces hacia la derecha. Por tanto, para que exista el equilibrio, también esta carga que debe ir en este sentido se debe complementar en esta dirección. Si nosotros nos vamos a la tabla me va a indicar, buscando más o menos el efecto que propicia esa deformación, la tabla me va a especificar el sentido y la orientación de cada uno de esa fuerza. Entonces, finalmente, la fuerza 3,2 debería ir en ese sentido, dado de que la característica que me propicia la barra BC y sería negativa en el caso de calcular ese coeficiente. Y sería 3 en el sistema 2. ¿Por qué 3? Porque es el número que yo le di a ese desplazamiento, y 2 porque es el sistema que estoy evaluando ahorita. Finalmente, ya no evaluamos la condición angular, ya no tenemos más deformaciones angulares, vamos a evaluar la condición lineal. Para evaluar la condición lineal, yo evidencio primeramente que nada la fuerza, en este caso el sistema número 3, y la fuerza número 3, es decir, ella es la que me va a propiciar el desplazamiento. Fíjense entonces que por principio de proporcionalidad, yo decía al principio de que B va a moverse a lo largo de esa línea de acción horizontalmente. Y lo mismo va a pasar con el resto de los sistemas. Al yo movilizar o al liberar el desplazamiento en esa línea de acción, debo trancar el resto de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que ni C, ni E, ni D debe moverse ni horizontal ni verticalmente. Solamente debo habilitar el desplazamiento horizontal a lo largo de la línea de acción de B a A. Es decir, solamente voy a habilitar desplazamiento a lo largo de esta línea de acción. Ni esto, ni esto, ni esto debe moverse en lo absoluto, ni horizontal ni verticalmente. En tal sentido, al yo aplicar el desplazamiento, fíjense que para que no se altere axialmente, lo que se mueve B debe moverse también A. Al aplicar entonces la deformación, en ese punto, fíjense que queda fijo tanto C como B, perdón, tanto C como D, pero se deforma linealmente, que es lo que finalmente se quiere demostrar acá.
Y al deformarse linealmente, me especifica entonces la deformación de carácter lineal. Al aplicar entonces en la tabla de coeficientes de rigidez de deformación lineal, fíjense entonces que la barra BA no tuvo ningún tipo de deformación. Ella sencillamente se trasladó. No tuvo ni deformación angular ni deformación lineal, pero al trasladarse ese punto deformó linealmente tanto a la barra B como a la barra BC como a la barra BD, generando las cuerdas de rotación específicas de esos dos puntos, a la que llamamos cuerda de rotación BC o CB y cuerda de rotación BD o DB, que es la misma que está acá. Fíjense entonces que la cuerda de rotación va a girar en el sentido de cómo se movió ese sistema. Fíjense que la barra CB BC al moverse en esa dirección propicia una cuerda de rotación que gira entonces en sentido antihorario, que es para mi efecto positivo. Mientras que la barra BD al moverse en la misma dirección propicia una deformación o una cuerda de rotación que va a ser negativa. Y en efecto, esto implica muchísimo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente. Recordemos entonces que la ley de acción y reacción me dice que toda acción me genera una reacción, tanto para efectos de fuerza como para efectos de giro angular. Toda acción me genera una reacción. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Las cuerdas de rotación me establecen un sentido, es decir, si los desplazamientos se mueven en una dirección, las reacciones se mueven en dirección contraria para que exista un equilibrio. En tal sentido, internamente en C en BC, si la cuerda de rotación es positiva, los momentos van a girar en sentido contrario a ese efecto de rotación. Por lo tanto, internamente en CB o en BC, si lo queremos leer desde ese punto de vista, los dos momentos que existen en sus extremos giran en sentido contrario a su cuerda de rotación, mientras que en BD es contrario. Los momentos van a ser positivos en D y en B, según la cuerda de rotación. ¿Y a qué quiero llegar entonces con esto? Va a pasar por lo siguiente. Cuando yo aplique entonces la condición de los desplazamientos, recuerden que debo representar ahora el sistema, la fuerza 1 o el desplazamiento 1 y el desplazamiento número 2. Recordemos que el desplazamiento número 1 era un momento en B, pero ¿qué pasa? En B, al colocar ese momento en B, se ve afectado tanto la barra BA como la barra BC como la barra BD. Fijémonos que internamente BA no tiene ningún efecto, es decir, el momento allí es igual a cero. Pero para la barra BC y para la barra CB es diferente de cero debido a que sí existe una deformación y existe una cuerda angular. Acontece entonces que el momento de B hacia C sería negativo y el momento de B hacia D sería positivo. Ustedes se preguntarán, bueno, finalmente, ¿cuál sentido debo colocar? Y va a depender efectivamente, como ya lo decía anteriormente, va a depender de quién de los elementos sea más rígido. ¿Y cómo va a ser más rígido? Obviamente, la suma algebraica de las rigideces que aportan esos dos puntos va a ser finalmente ganador quien obtenga el mayor valor absoluto. Es decir, en ese sentido, quien obtuvo el mayor valor absoluto va a ser entonces el tramo BC sumado algebraicamente con BD. Por lo tanto, ya como yo la determiné, significa de que el momento aplicado en el punto B tendría finalmente el sentido negativo. Y digo negativo porque resulta que se opone al sentido que al principio yo había establecido como positivo. Entonces, fíjense que coloquialmente hablando, el único signo positivo garantizado es quien propició la deformación. El resto de los sistemas debe adaptarse a esa deformación, que no siempre va a ser positivo. Es decir, va a adaptarse según como la deformación esté presente. Y pasa lo mismo entonces en la barra CB. Fíjense entonces que en la barra CB, que era donde estaba el valor de la condición 2 en el sistema, resulta ser también negativo. Es así entonces como determinamos finalmente cómo se deben de formar los sistemas según la condición tanto lineal como angular del sistema. Fíjense que lo importante de todo esto es saber establecer cómo van a interactuar el resto de las fuerzas con respecto a este punto.
Es importante entonces siempre mantener en práctica los criterios que se tienen de deformaciones o de lo que ya hemos venido estableciendo y orientarse siempre con las tablas que se les ha dado en la orientación, en los fundamentos teóricos, porque ellas nos indican justamente cómo es el sentido de las cargas que tenemos que aplicar allí y en función a las variables redundantes que ya hemos establecido. Bien, dicho esto, entonces terminamos este ejercicio a fin de que podamos entonces aplicarlos para el resto de los elementos basándonos en las características virtuales de las cargas o las hipótesis de la condición unitaria.